Les saludo con esta nota acerca de las prácticas espiritistas que tuvo algún día José Vasconcelos, el fundador de la Secretaría de Educación Pública. Y como lo fue también de una manera un poco más decidida, Jaime Torres Bodet, también practicante del espiritismo. Pero en este momento lo que queremos platicar es de José Vasconcelos y cómo él narra en el Ulises Criollo, su libro autobiográfico, que yo considero que todo mexicano debe leer, su contacto con el espiritismo. Y eso es lo que les queremos comentar. Ya hemos comentado también que simpatizó con el nazismo, que fue masón, y ahora las anotaciones acerca de que fue espiritista, de que practicó en algún momento el espiritismo. Esta narración de José Vasconcelos Calderón aparece en el Ulises Criollo, del cual estamos viendo aquí una imagen de la portada, por Ediciones Bota de México, y en cuya portada precisamente aparece José Vasconcelos. Dice la narración, la vida del autor escrita por él mismo. Y vemos del lado derecho cómo en el Ulises Criollo, del cual estamos viendo la portada, narra Vasconcelos su contacto con el espiritismo, al que también fueron adictos dos expresidentes, Madero y Plutarco Elías Calles. Y además, Miguel Alemán Valdés, presidente de la República del año 46 al año 52. Dice lo siguiente Vasconcelos a propósito de la fundación de una revista de la que se le encargó a Vasconcelos la sección de filosofía. Dice esto en el Ulises Criollo. Con pretensiones de investigador científico abordé el estudio de los fenómenos espiritistas, comenzando con Mesmer. Mesmer era Carlos Federico Mesmer, muy famoso en el siglo XVIII, si no recuerdo mal, y que inventó también una masonería mesmérica, siguiendo a su propio nombre, su apellido. Y por allí empezó Vasconcelos a estudiar para colaborar con la revista. Y rematando también con Allan Kardec, que fue el autor de cabecera de Francisco y Madero. Francisco y Madero era espiritista practicante y Allan Kardec, que es un pilar fundamental del espiritismo universal, era su libro de cabecera. Y también por ahí empezó Vasconcelos a estudiar. Y esos libros los consulté en la Biblioteca Nacional. Una secreta esperanza me insinuaba que acaso, por la misma vía experimental, podría volver a encontrar lo perdido, el principio sobrenatural que resuelve los problemas del más allá. Es decir, que de alguna forma Vasconcelos sí quiso meterse en serio con el espiritismo. Sigue diciendo en el Ulises Criollo, tomando como guía el volumen de la biblioteca Alcan del doctor Charcot, el libro es Hipnotismo y Sugestión, empecé a visitar logias espiritistas, aparte de iniciar experiencias en la casa misma que habitábamos. En general, mis colegas eran escépticos. Fíjense cómo Vasconcelos dicen que sus colegas eran escépticos, él no. Aquí da a entender que él no, que él sí creía, y vemos que en el primer párrafo de esta pantalla vemos que él pretendió buscar algo en el espiritismo en ese momento. Y cuando lográbamos ser admitidos a alguna prueba, no era raro que la medium en trance incomodada advirtiese, hay influencias hostiles, en relación con que tus colegas eran escépticos y al ser escépticos pues no facilitaban el contacto con los espíritus. En este tercer párrafo leemos, nos echaban entonces del recinto mesmerizado. Mesmerizado tiene que ver precisamente con el apellido Mesmer y apunta hacia un magnetismo que se practicó mucho en el siglo XVIII y parte del XIX, acerca de curar muchas enfermedades a través del magnetismo. Y ese tema es bastante interesante porque ya en el siglo XXI, hace unos 10 años, yo encontré por ahí una nota en un periódico de los Estados Unidos de cómo rescataban esta curación a través del magnetismo. Creo que no es nada nuevo bajo el sol. Bueno, pero Mesmer, Carlos Federico Mesmer, lo inventó hace 300 años o 200 años. Y aquí vemos a José Vasconcelos siguiendo las enseñanzas de Mesmer y de las logias espiritistas. Y seguimos leyendo a Vasconcelos.
Lo que me preocupaba y aún me atormentaba era mucho más serio y profundo que hablar con muertos que se parecen a los vivos. Como el nadador que a medida que penetra en el mar siente que las ondas lo toman y acaba por perder el pie, así nosotros, avanzando en el estudio del fenómeno psíquico, en los textos de la psicología empírica, perdíamos hasta el último apoyo de la noción querida de lo sobrenatural. El bien y el mal son productos como el aceite y el vitriolo, acaban de explicar Taine, y nuestro catedrático don Ezequiel Chávez ponía su materia con celoso apego a la teoría del paralelismo psicofísico de Fechner. Para curarnos de veleidades espiritistas, nos recomendó el libro de Flournoy sobre la medium que, sin conocer más idioma que el propio, cuando estaba en trance, hablaba el lenguaje del planeta Marte. Estudiando sus mensajes, se descubrió en ellos una mezcla de ciertos signos del árabe y palabras de inglés y del francés. Investigó entonces Flournoy todas las lecturas que pudieran haber influido en el cerebro de la medium, aún de modo subconsciente. Y en efecto, en la biblioteca de su padre, antiguo funcionario de colonias, halló un libro con dedicatoria en árabe. Las supuestas comunicaciones marcianas no tenían de árabe, sino los signos contenidos en las líneas de la dedicatoria. Con ellos construyó un galimatías. Galimatías es un enredo, un texto enredado que no tiene ningún sentido. Suficiente para maravillar a los ingenios. Por cierto que en el libro de Alicia en el País de las Maravillas hay un galimatías famoso que ya en otro momento he comentado acerca del Jabberwocky, que es el monstruo al que combate Alicia, y ahí hay un galimatías muy interesante, pero ajeno a lo que estamos platicando ahora. Cada uno de esas tremendas comprobaciones afirmaba nuestra fe científica, pero nos dejaba sumidos en terror y melancolía. Entonces vemos cómo José Vasconcelos evoluciona hacia el escepticismo en sus prácticas espiritistas. Poco a poco, dice aquí, con la influencia de su maestro, Ezequiel Chávez, empieza a tener dudas acerca del espiritismo y poco a poco a criticarlo y a abandonarlo después. Seguimos leyendo. Dice algo más Vasconcelos respecto de la muerte de Madero en el mismo Ulises Criollo. La iglesia mexicana también se mostró alborozada, dice Vasconcelos. Desaparecía por fin aquel presidente sospechoso de espiritismo. Estas cursivas son mías. Sospechoso de espiritismo. Dice Vasconcelos, ¿qué importaba que ahora viniese un ebrio inmoral? Y con esto alude a Victoriano Huerta. Si lo que ella suele perseguir es la heterodoxia antes que la maldad y aún el ateísmo. Entonces expliquemos este parrafito. Dice Vasconcelos que Madero era un presidente sospechoso de espiritismo, y eso no es correcto. No en el sentido de que fuese espiritista, no, sino que fuese sospechoso. No, Madero era explícitamente espiritista. Y para cuando Vasconcelos escribió Ulises Criollo, el dato ya estaba muy comprobado, sobre todo de los políticos en primer plano, como lo era Vasconcelos. Quizá para el gran público en el resto del país, a lo mejor no hubiese la punta de un Madero espiritista, pero eso se sabía de antemano. Por eso yo pongo en cursivas sospechoso de espiritismo, porque para nada era sospechoso el espiritismo de Madero. Era una cuestión pública de la que Madero murió convencido. Dos apuntes entonces para acotar a Vasconcelos, anoto yo aquí. De Victoriano Huerta sabemos que era un ebrio inmoral, sí, pero aunque le pese a la masonería tradicional, el chacal, como tímidamente le decían sus adversarios, también fue masón. Victoriano Huerta fue masón, el rito escocés antiguo y aceptado. Y tenemos las evidencias. De Madero no solo había sospechas de espiritismo, sino evidencias. Incluso un libro espiritista que firmó en 1911 con seudónimo, el mismo año en que resultó presidente. Seguramente Vasconcelos lo sabía y no se atrevió a ser explícito en el Ulises Criollo de que tanto él, Vasconcelos, como Madero visitaron con interés el espiritismo. Allí vemos entonces a un Vasconcelos, fundador de la Secretaría de Educación Pública con Álvaro Obregón en 1921, espiritista, después masón y al final de su vida simpatizante del régimen nazi de Hitler a través de la revista Timón durante el año 1940. Un hombre multifacético, controvertido y sobre todo un intelectual de primera línea, cuyo libro Ulises Criollo
todos los mexicanos deberíamos leer. Aquí, pues, el apunte de un Vasconcelos con sus confesiones de que en algún momento de su vida confió en el espiritismo y pronto resultó decepcionado y reforzó su confianza en la ciencia. Esa es su confesión en el Ulises Criollo.